Vamos a hablar ahora con el licenciado Valdemar Ostak, lo hemos convocado porque estamos en semana de paro universitario declarado con movilización y con el antecedente de lo que ocurrió en el mes de abril, una marcha multitudinaria. Todo el mundo está pensando qué va a pasar el próximo 2 de octubre cuando nuevamente se congreguen los referentes de los sectores universitarios para manifestarse contra el gobierno. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En principio, la cuestión salarial es la que está de alguna manera imprimiéndole mucho énfasis a la discusión. Hoy hizo un ofrecimiento el gobierno nacional, lo que llaman un ofrecimiento extraordinario, Ujú. superior al 5% para el mes próximo, pero no fue aceptado. ¿Por qué no fue aceptado? Y la principal razón de la no aceptación tiene que ver con la diferencia que hay en cuanto a la pérdida real que hubo de los salarios y este ofrecimiento que, si bien viene con este mote excepcional, no llega a cubrir la pérdida que han tenido los salarios docentes. Y por otra parte, si bien lo de los salarios docentes es el tema más fuerte y que viene como reclamo sobre todo después de el acuerdo que se celebró luego de la marcha de abril, donde se dieron los fondos para financiamiento y quedó lo de los salarios pendiente, también quedaron pendientes otros temas, por ejemplo lo que son becas, por ejemplo todo lo que es destinado a investigación, a proyectos de extensión dentro de las universidades, es decir, son varios componentes que tampoco en esta propuesta fueron contemplados. Y eso es un poco la decisión que llevó al rechazo, a la reconfirmación de estas 48 horas de paro para esta semana y de la movilización que está convocada para el próximo 2. ¿La movilización del 2 está solamente anclada en el tema salarial o ustedes están más bien pensando en qué va a pasar con el presupuesto y con el destino de las universidades? Eh, Sobre todo en las últimas horas, yo creo que va a estar más anclada en la cuestión del destino de las universidades que en la cuestión de salarial, que como te venía diciendo antes, fue lo que de alguna manera dispara toda la actividad de paros y de medidas de fuerza que se vienen teniendo. Sobre todo por los trascendidos que hubo durante las últimas horas, donde el veto a la ley de financiamiento universitario vendría acompañado de un proyecto alternativo que hasta ahora son solo trascendidos, nadie ha visto la letra del proyecto, ni tampoco el gobierno lo ha expuesto en detalle para poder conocerlo, pero en principio implicaría la transferencia de las universidades desde la órbita nacional a la órbita de las provincias. Con lo cual preocupa de una manera muy importante cuál va a ser el destino de las universidades, sobre todo porque las provincias de repente están lejos de poder afrontar lo que es el gasto y la masa de recursos que implica tener a las universidades en funcionamiento. Cuando se transfirieron educación primaria y secundaria, también la discusión fue qué va a pasar con los recursos, Uh-huh. y sin embargo se hizo. Y sin embargo se hizo, por lo cual ahí reafirmo lo que recién decía. Va a estar fuertemente centrada, creo, la movilización en el destino y el futuro de las universidades, ¿no? Se empieza a notar también esto en algunas comunicaciones que están enviando algunas universidades. Por ejemplo, la UBA hizo un par de publicaciones muy fuertes respecto a este tema y a esta preocupación que creo que va a ser eje de la movilización del 2 y es donde está girando actualmente la discusión y la preocupación. Una transferencia de jurisdicción implica transferencia de recursos. ¿Ustedes con transferencias de recursos tendrían otra posición? Habría que verlo, sí. Transferencia de recursos Es y decir, las sabemos que, provincias, nos claro, imaginamos el contexto Santa Fe, uh-huh. la posibilidad de administrar 3 universidades. En principio 3 universidades, sería la Universidad Nacional del Litoral, la Nacional de Rosario y la UNRAF, la Nacional de Rafaela, con la incógnita que no se sabe, por ejemplo, qué va a pasar con la Universidad Tecnológica Nacional, que también es nacional, también está en la órbita de la nación, solamente que la organización que tiene es completamente distinta, porque la sede de UTN está en Capital Federal
y lo que hay distribuido en el país son facultades regionales. Entonces tampoco sabemos cuál es la idea del gobierno nacional al respecto, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, para plantear un escenario podríamos hablar de las 3 universidades nacionales para poder simplificar. ¿Eso implica federalizar la educación universitaria? ¿Es malo o bueno? Bueno, es el concepto que dio el gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional, lo poco que anunció, que fue una conferencia del vocero, fue que justamente la intención del proyecto es federalizar la educación. Sinceramente yo no sé, o sea, no forma parte de un reclamo que tengan las universidades, porque no nos olvidemos que las universidades tienen un régimen de autonomía, de manera que si bien reciben recursos de la nación, la administración de esos recursos descansa en decisiones que se toman en cada uno de los territorios. Entonces, decir que el propósito es federalizar la educación cuando tenemos instituciones que funcionan bajo un régimen de autonomía, en realidad no nos parece que sea realmente una argumentación válida. Me parece que al tener la toma de decisiones ya en el territorio, las universidades responden a un esquema federal. Me parece que el tema de la transferencia pasa por otro lado y pasa por una cuestión de recursos, no pasa por una cuestión de federalismo. No nos pareció un argumento. ¿Y algún sólido. Gobernador se expresó sobre Hasta este ahora tema? ninguno se expresó. Creemos que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que hasta ahora lo que sabemos es el título del proyecto, pero no conocemos cuáles son los detalles. También es cierto que se genera una situación muy preocupante para algunas provincias. Por ejemplo, yo no me imagino la situación de la provincia de Buenos Aires con la transferencia de todas las universidades del conurbano. Digamos, ya de por sí la transferencia de la Universidad Nacional de La Plata, que es una de las universidades más grandes del país, y sumado a eso, la transferencia de todas ese espectro de universidades, con lo cual va a haber provincias que van a tener una transferencia enorme frente a otras que a lo mejor tengan la transferencia de una sola casa de estudio, ¿no? Bueno, eso pondría, digamos, otro nivel de discusión, porque hay gobernadores como el gobernador de la provincia de Buenos Aires que se ha expresado en favor de la creación de nuevas universidades y algunos otros que han sido un poco más críticos porque en función de los recursos disponibles a nivel nacional se ha hecho la división de recursos. Ahí también podríamos, si esa discusión se da, cotejar qué tan sinceros han sido los posicionamientos hasta ahora. Sí, tal cual. Sería la hora de la verdad en cierto sentido. Más allá de eso, particularmente nosotros desde nuestro espacio sindical siempre hemos tenido una postura favorable a la creación de universidades, sobre todo porque sí ahí resaltamos la cuestión de que la creación de universidades implica la posibilidad de ampliar un derecho de acceso a la educación y a la educación superior, que es un derecho que de alguna manera distingue históricamente a la Argentina como país, ¿no? En el resto de los países, bueno, si comparamos con lo que fue la realidad de Chile, ¿no? Con las movilizaciones que hubo hasta hace poco tiempo, o bueno, la realidad de otros países, en eso Argentina tiene un plus y una situación que ha marcado a lo largo de toda su historia, que es la presencia de universidades nacionales, públicas, gratuitas, y eso es algo que nos parece que es una cuestión para preservar, ¿no? De abril a esta parte, ¿qué pasó en la discusión que esa que no vimos, esa que está fuera de los medios, entre los referentes de educación de nación y los gremios? ¿No hubo ningún acercamiento, no se solucionó ningún aspecto? La verdad que no. Si uno mira la perspectiva de cómo fue evolucionando, es incluso más que un acercamiento, se fue dando un alejamiento, ¿no? Porque en realidad reuniones cada vez más esporádicas, reuniones donde sigue siendo difícil encontrar un interlocutor, donde por allí confluyen distintos representantes de los gabinetes en las reuniones y donde sigue ¿Hoy siendo... quién es? ¿Torrendel o no? Y en este momento sí. Ahora no sabemos en función de este proyecto que, por ejemplo, está en danza como proyecto alternativo al veto que ya han anunciado que va a ocurrir.
si va a aparecer otro interlocutor o quién lo va a exponer, digamos. Ujú. ¿Esperan Eh, una movilización de las características que tuvo la de abril? la expectativa es que sea nuevamente una movilización con esa cantidad de gente. Sobre todo por esto que te señalaba recién, si uno ve la perspectiva de cómo esto ha ido evolucionando, hasta podríamos decir que es una situación que ha ido empeorando a lo largo del tiempo, porque es un diálogo que no encontró cauces, que no logró construirse, que no logró alternativas, y que sigue siendo un diálogo muy difícil, ¿no? Ujú. ¿Cómo es la situación en Santa Fe? ¿Se organizan y marchan a Buenos Aires o se movilizan aquí? La idea es hacer algunas actividades en Santa Fe. Seguramente va a haber una congregación de un llamado a congregarse nuevamente frente al rectorado, como se ha hecho siempre históricamente. Si bien se va a organizar la posibilidad de asistir a la marcha y de participar a la marcha, que no solamente lo están organizando la entidad gremial, la entidad de ADUL, también lo están organizando las agrupaciones estudiantiles. De manera que en ese sentido se espera que no solamente se movilicen docentes, sino que también se movilicen estudiantes. De hecho, han planteado una organización ya para hacer eso. Pero sí se va a acompañar con una actividad frente al rectorado, que va a incluir como el formato que tuvo en abril. Ujú. El formato de clases públicas, que seguramente se van a estar dando contra el mediodía y en las primeras horas de la tarde, y una concentración más a media tarde contra la tardecita. Muchas gracias. Seguimos pendientes del tema. Muy Gracias a amable. vos por el espacio.